Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a ver un repaso de lo del bloque 2 y vamos a ver temas nuevos que vamos a incorporar a esta temática. En este bloque que se basa en la estructura de la naturaleza y sus implicaciones en la sustentabilidad, vamos a analizar los diferentes ciclos biogeoquímicos, cada uno de ellos en diferentes estructuras, por ejemplo, enfocado en lo gaseoso, en lo acuoso hídrico, en lo de sedimentos terrestres, ¿sí? Cada uno tiene una base estructurada que el enfoque que le queremos dar es el cómo se van a sintetizar cada compuesto, cada elemento. Por ejemplo, si estamos hablando del ciclo del nitrógeno, por ejemplo, que tengamos este compuesto, lo que va a hacer el ciclo del nitrógeno es descomponerlo, o sea, dividirlo y este va a ser utilizado, ya sea por los seres vivos, por la naturaleza, por el ecosistema, ¿sí? Vamos a ver de cada uno. Por ejemplo, el ciclo del carbono, ¿sí? En el ciclo del carbono, nosotros tenemos esta estructura en la cual se basa en la luz solar por medio de la fotosíntesis, que dichos procesos físico-químicos eh, afectan o producen directamente en las plantas un flujo de nutrientes, de energía, producción de oxígeno, en el que gracias a este, por ejemplo, el dióxido de carbono que está en el ambiente, ya sea producido por empresas, por animales, por restos de compuestos orgánicos, las plantas lo utilizan para producir oxígeno, ¿sí? Y este puede ser mediante las industrias, como les dije, los restos de fósiles, de animales, de bacterias, de hongos, ¿sí? Y aquí lo que se utiliza como centro del sistema es el dióxido de carbono. Y luego viene el ciclo del oxígeno. De la misma manera, como les dije, en el anterior se sintetiza el dióxido de carbono. Aquí lo que se va a hacer es sintetizar el oxígeno. ¿De dónde? De donde se pueda. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que donde se pueda? Porque hay diferentes tipos de compuestos. Por ejemplo, se puede extraer el oxígeno del agua, ¿sí? Se puede extraer del dióxido de carbono por medio de las plantas, por medio de la respiración y la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, la extracción del oxígeno para el ciclo natural de los seres vivos, de los compuestos, de la naturaleza y de los ecosistemas. En el anterior, el actor principal era el dióxido de carbono, aquí es el oxígeno, ¿sí? Proveniente del agua, de vapor de agua, del oxígeno, de la respiración, de la fotosíntesis de las plantas. Aquí viene otro que es el ciclo del nitrógeno. Como les había explicado en las clases, yo no quiero que se graben específicamente nitrificación, amonificación, todo ese tipo de palabras difíciles. Yo lo que quiero es, el ciclo del nitrógeno se basa en que algunas plantas, ¿sí? Algunas plantas asimilan el nitrógeno del medio ambiente, lo sintetizan y lo utilizan como nutriente. Nosotros lo vendemos como fertilizante a muy alto costo. Hay plantas que lo utilizan de manera natural, sin batallar, como las leguminosas en el caso del frijol. Por eso, aunque lo pongamos en algodón, asimila el nitrógeno del ambiente, empieza a crecer, no necesita fertilizante y nomás con rociarlo con tantita agua que tenga tantita humedad, este va a empezar a reproducirse y a generar brotes. Después viene en los compuestos de las plantas, como les mencioné, después de algunos animales, del nitrógeno liberado por estos, por residuos, también por algunos hongos, los hongos y algunas bacterias, ¿sí? Fijadores de nitrógeno, por ejemplo, tricoderma, algunos bacilos, ¿sí? Son nombres de bacterias que se utilizan. Y, por ejemplo, la tricoderma se utiliza mucho en la agricultura, mucho, mucho, mucho. Después vamos a hablar un poco más sobre ella. Y algunos hongos fijadores de nitrógeno que ayudan al suelo y a las plantas que se encuentran ahí enseguida a absorber los nutrientes de una mejor manera. Y aquí simplemente es síntesis del nitrógeno y acá es absorción del nitrógeno, simplemente. Luego se vuelve a repetir el ciclo, ¿sí? Liberación, absorción, síntesis y luego otra vez el uso de nutrientes y así vuelve a cumplirse el ciclo del nitrógeno, ¿sí? El ciclo del agua, todos ya lo conocemos. En este voy a encerrar los factores principales que es
Mediante la condensación en la parte superior de los ecosistemas en el cielo, se condensa, se empieza a concentrar en nubosidades, se precipita, ocurre un escurrimiento, una filtración, ¿sí? Uno va a escurrentillas, otro se filtra debajo de las capas terrestres, ¿sí? Y luego, al formarse cuerpos de agua, ¿sí? Al formarse cuerpos de agua, este puede llegar a evaporarse y otra vez cumplir su ciclo, ¿sale? Sencillito, no vamos a entrar tanto en eso. Ok, nos falta el del fósforo y el del azufre. El del fósforo, los fosfatos, acuérdense que nosotros habíamos visto en clase que hay los tres elementos principales que necesita la planta o algún cultivo para sobrevivir y para producir algún fruto, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. ¿Sí? De ahí la importancia del fósforo. Todo empieza, chicos, con las estructuras rocosas, las estructuras de minerales, ¿sí? Aquí está rocas, desgaste de rocas, deslave, todo viene de minerales y de rocas, ¿sí? Por medio de la lluvia y de algunos animales, se descomponen de forma orgánica que les sirve de nutrientes a las plantas. Básicamente es una solución de estructuras orgánicas e inorgánicas que le sirve a la planta para sobrevivir y que puede ser mayormente por desgaste de rocas, deslave, de compuestos minerales, de nutrientes granulados, disueltos, ¿sí? Entonces, principalmente esta estructura. Deslave de rocas, deslave de minerales y de nutrientes y restos de animales que se encuentren en un nicho terrestre. Esto ya comprende a lo terrestre, ya ni siquiera a lo acuoso, a lo gaseoso. Todo esto del fósforo es terrestre, tiene que ver con la tierra. Y luego el ciclo del azufre, igualito, se utiliza los compuestos terrestres y gaseosos. Por ejemplo, todo el azufre producido por medio de la agricultura, de la industria, de los animales o de forma orgánica. Ese azufre es producido en forma gaseosa y en forma orgánica. Entonces ambos pueden descomponerse en el suelo y con ayuda de las bacterias se convierten en sulfatos. Los sulfatos son utilizados en la agricultura y en la ganadería para, este, para minerales, para nutrientes, para fertilización, ¿sí? El sulfato ferroso, el sulfato monoamónico, dependiendo de los nutrientes que queramos tener, presentes en nuestra producción. Y este también puede ser con vapores de agua. Entonces, esto principalmente se utiliza como un nutriente terrestre en descomposición en las diferentes áreas productivas, así de simple. Y se da principalmente todo el proceso en el suelo, véanlo, por medio del carbono, de compuestos orgánicos y de minerales. El anterior era por la deslave de rocas y aquí es por descomposición de la estructura orgánica terrestre y de los animales y así como la producción de algunas industrias. Bueno, a partir de aquí ya vamos a ver las estructuras de la planta, ¿sí? Ya vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver con los cultivos. Por ejemplo, aquí nosotros vemos las fases de desarrollo de un cultivo. En este caso es de maíz. De manera general, hay dos etapas, ¿sí? Por ejemplo, comprende la fase vegetativa, ¿sí? Fase vegetativa. En la fase vegetativa es toda la producción de tallo, de hoja, de raíz. Todavía no hay nada para la producción de fruto. A partir de que inicia la floración, la polinización, a esa fase se le llama fase o etapa reproductiva, ¿sí? Se le llama fase o etapa reproductiva. En esta es todo lo que tiene que ver con el follaje, con la materia verde, y el rojo tiene que ver con toda la apertura o el inicio a la producción de frutos, ¿sí? Aquí tienen otro ejemplo que es la papa, ¿sí? El anterior fue de un cultivo, este, de semillas, de un cultivo forrajero, y este es un cultivo, de raíz, ¿sí?
Este tiene que ver con los tubérculos y vean las etapas de formación. Es brote, es emergencia, brote, formación de hojas, de tallo, de raíces y luego inicia ya la floración, la fructificación. ¿Sí? La fructificación siempre va a ser el llenado de fruto y en este caso se le llama tuberización, ¿sí? Llenado del tubérculo. ¿Ok? Comparada con el anterior, comparada con este, es llenado de grano, entonces dependiendo del tipo de materia del que se esté hablando. Por ejemplo, si fuera de tomate, es llenado de fruto, este, si fuera del chile, eh, elongación de la vaina, de la estructura del chile, del ápice, etcétera, ¿sí? También si se hablara del frijol, fuera desarrollo de vaina y demás. Bueno, desarrollo, llenado de grano, madurez. La madurez es la etapa final del cultivo. Aquí me gustaría hacer un énfasis. Si ustedes no conocen, por ejemplo, cuáles son los picos altos y los picos en descenso de cualquier cultivo, una imagen como esta les puede ayudar a hacer una gráfica. Por ejemplo, el punto más bajo, una apertura y luego se estanca otra vez, ¿sí? Se da un equilibrio, por así decirlo, no hay un pico alto en el desarrollo, luego vuelve a haber otro pico de desarrollo de brotes, de hoja, de tallo, y luego otro pico más pequeñito, y luego otro más, y el último pico, donde es la producción de fruto llenado de grano, y a partir de ahí, término del cultivo, ¿sí? Ahí es ya la maduración y la finalización del cultivo. Entonces, vean, son en los picos en los que se debe de fertilizar, en los que se tiene que tener mayor cuidado del cultivo, ¿sí? Igual en este de aquí, ¿sí? De la misma forma, inicio, pum, picos altos, un balance y luego finalmente la maduración, que es la etapa final del cultivo, ¿sí? Casi todos es brote, emergencia, que es cuando la plantita va desarrollándose y desarrolla la primera hoja y luego desarrollo de hoja verdadera, que es la primera producción de follaje real, ¿sí? Ya habíamos hablado de esa, la hoja verdadera va, van a ser hojas estrelladas u hojas con mayor pigmentación que las hojas redondeadas, que esas van a desaparecer, que son las hojas de la plántula. Después llega el desarrollo de tallo o elongación de tallo, producción de follaje, desarrollo de raíces, de hoja, y luego vamos a llegar a la floración, a la fructificación, que es de llenado de fruto, maduración y finalización del cultivo. ¿Ok? Ok, más o menos ahí tenemos, vamos a ir viendo de cada cultivo, ahorita es de manera general para que los vayan conociendo. Aquí son los grupos funcionales familiares de los cultivos. Por ejemplo, las umbelíferas son los cultivos que principalmente son de hoja o de raíz, producidos en otoño-invierno, ¿sí? Umbelíferas de umbrales, ¿sí? De que es zanahoria, el apio, el perejil, el hinojo, ¿sí? Y otros, los principales. Las quenopodáceas, ¿sí? Esta es la remolacha, la selga, la espinaca, las crucíferas, son mucha producción de brotes, hojas y follaje, como el repollo, el brócoli, rábanos, el nabo, el repollo, ¿sí? Las cucurbitáceas, que es la calabaza, pepino, melón, sandía, hortalizas de primavera-verano, principalmente las cucurbitáceas. Ok, las compositáceas es como la lechuga, el girasol, la manzanilla, principalmente de hoja y ornamentales o flores, ¿sí? Las leguminosas, bien sencillo, la arveja, la soya, el garbanzo, la alfalfa, ahí faltó, por ejemplo, en la lista faltó el frijol, ¿sí? Los ejotes también. Las solanáceas, la papa, el tomate, la berenjena, esas son las solanáceas y las liláceas son cebolla, ajo, espárragos, principalmente que sean de raíces y de brotes seccionados, como es el ajo. Por ejemplo, es el brote de la raíz,
con secciones en cada uno, ¿sí? Y a la vez esta se corta de la parte de la raíz, puede producir otra vez otra sección. Y de brotes, porque si ustedes ven el cómo se produce o el cómo brota una plántula de raíz dentro del ajo, está el diente de ajo y sale un brotecito de una hojita verde, ¿sí? De un tallito verde y luego de ese una hojita y así va, poquito a poco. Ok. Bueno, en la agroecología, que es la rama de la ecología destinada a la agricultura y a la producción de hortalizas, este se basa en la producción de cultivos de diferente ciclo, am, destinados a cumplir una función. Por ejemplo, ya sea en las hortalizas, que es la producción de fruto, las ornamentales, que son las flores, las, eh, los bulbos, que son principalmente de raíz, frutos, de semillas, forrajeros, etcétera, ¿sí? Y estos tienen ramas dentro de ella, que es la, la horticultura de hortalizas, la fruticultura, que es de frutos, la producción de ornamentales, ¿sí? O agricultura ornamental, ¿sí? Y en estas son de diferentes áreas, como lo vimos en lo anterior, que a continuación lo podemos clasificar por estaciones del año o por la producción que se destina en todo el ciclo agrícola, ¿sí? Los grupos A, B y C son en la estación fría, que la mayoría son cultivos de hoja, raíz y tallo, son los principales. En la producción de frutos es mayormente en la estación cálida, ya que necesita horas de calor, horas de sol para producir mayor cantidad de frutos, ¿sí? Y mayor cantidad de azúcares en la etapa de fructificación, más específico. Ok, y en la estación fría, pues nosotros tenemos como el repollo, el brócoli, la col, la espinaca, la lechuga, raíces, por ejemplo, alcachofa, zanahoria, eh, ¿sí? Las arvejas, el apio, ahí vienen todas esas bien clasificaditas. Las cebollines, la cebolla, el ajo, y en verano son pepino, calabaza, melón, sandía, ¿sí? Por ahí viene también el tomate, ¿ok? De los principales y dentro de los más importantes. Y también por ahí viene la berenjena, el camote, ¿sí? Generalidades con respecto a la estación del año en la que se produzca. Ahora, conforme a las partes de una planta, ¿qué cultivo se produce? Por ejemplo, los cultivos que son de raíz son la remolacha, la papa, el nabo, el rábano, la raíz picante, que es esta se utiliza como condimento para la comida japonesa y alguna comida china. Ahorita se me fue el nombre, es una raíz blanca, ¿sí? Yo sé que por ahí ya la dijeron. Y zanahoria, eh, dentro de la estructura de tubérculos, tenemos como la papa, este, algunos, am, por ejemplo, que teníamos por acá, que eran, mm, mm, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Am, que es el camote. Listo. El camote, la papa dentro de los tubérculos, ¿sí? Porque por ahí faltaba de agregar. En los que son a partir de tallo, ¿sí? Que su estructura es principalmente de tallo, es el espárrago, el, el apio también, ¿sí? Los bulbos, ajo, cebolla, cebollín, de los de hoja, la selga, la lechuga, la col, ¿sí? El cilantro, el perejil, de peciolos, que es de la parte de la planta, también entra el apio porque está el tallo y luego los brotecitos de hojitas que a veces tiene el apio, por eso se le considera dentro de las dos partes, tanto de tallo como de peciolo. Inflorescencia, como la alcachofa, el brócoli, coliflor, o sea, que tienen forma de flor, ¿sí? A eso se refiere con inflorescencia. Fruto inmaduro quiere decir que se puede comer así verde.
pepino, ah, eh, en sus diferentes presentaciones, las arvejas, las lentejas también por ahí vienen, ¿sí? Porotos, esos son otro tipo de cultivos en diferentes regiones de México, pero principalmente el ají, pepino, el pimiento en todas sus presentaciones y colores, ¿sí? Y el fruto maduro que se debe de comer en una etapa de formación de fructificación un poco más avanzada, más madura, es el melón, el pepino, sandía, tomate, ¿sí? Ya sea en unas presentaciones que se tome fermentado fresco, ¿sí? O en este caso maduro. Fruto maduro, ahí por ahí faltarían también todo lo que son pepino, calabaza, melón, sandía, naranja, manzana, todo lo que sea para fruto maduro, mandarina, ¿sí? Todo ello. Y luego semilla inmadura, como la arveja, la haba, perdón, eh, la lima, la soya verde, ¿sí? Semilla inmadura. Los ejotes también vendrían por ahí. Y luego los cultivos según su tolerancia al pH, ¿sí? El pH de suelo y de agua. Por ejemplo, en un pH entre 6.8 y 6.0, un poquito más hacia lo ácido, un poquito ácido neutro, ¿sí? En ese intervalo ácido neutro, o sea que no, que sí requiere cantidad de agua, pero no tanta, no en exceso, porque si excedemos la cantidad de agua se vuelve ácido un suelo. Entonces, los que son medianamente tolerantes a lo ácido, acelga, apio, brócoli, cebolla, espárrago, espinaca, lechuga, si se fijan todo lo que son de raíces y hoja, repollo, moderadamente tolerante entre 6.8 hasta 6.5, o sea, se puede exceder 0.5 de unidades. Son más tolerantes todavía a la cantidad de agua porque el fruto es más grande y requiere más agua para ser llenado, como el ajo, la berenjena, el pepino, el pimiento, el rábano, el tomate, la zanahoria. Mayor tamaño, mayor fruto, más cantidad de agua requiere. Y luego del 6.8 al 5 sería principalmente el diente de león, la papa, los hinojos, ¿sí? Y algunos otros frutos, dentro de ellos la naranja, la manzana, etcétera. ¿Sí? Nosotros nomás estamos hablando los principales cultivos de la región. Un cultivo que no es tan tolerante a los cambios bruscos de acidez y alcalinidad es el nogal. El nogal tiene que tener un pH óptimo porque le puede entrar hongo a la nuez, ¿sí? Ahora, según los tipos de cultivos, según el cómo se plantan. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay diferentes formas en las que se puede sembrar y cultivar. Por ejemplo, poniendo la siembra directamente, que eso se llama siembra directa. El trasplante, que es que se desarrolle una plántula en charola, como ustedes lo hicieron, y ahora sí trasplantarla a suelo. Y plantación quiere decir por secciones de la planta, ya sea de raíces, de hoja o de brotes de un tallo. ¿Sí? Ahora vean aquí. El ajo, el camote, la papa, la raíz, todos los que son de raíces pueden seccionarse partecitas y se pueden colocar en suelo y se pueden desarrollar nuevos brotes de bulbos y raíces. En la siembra directa es poner directamente la semillita, es la selga, el cilantro, la espinaca, la lechuga, el pepino también se puede, la zanahoria. ¿Sí? Como la semillita es muy pequeña, se puede poner directamente en el suelo y que se desarrolle sin problema, a grandes cantidades. Yo ahí recomiendo más los cultivos de hoja porque es más fácil aventar la semilla en los cultivos de hoja y simplemente cosecharla arrancando la hoja. En cambio, por ejemplo, yo recomiendo que en el caso del pepino o la zanahoria, que son de un fruto un poquito más grande, pues sí requieren una separación más adecuada entre plántula y plántula o entre cultivo y cultivo. En el trasplante tenemos el apio, la berenjena, el brócoli, el espárrago, la lechuga, el pimiento, el tomate, calabaza, sandía y melón. En ese sí se necesita el trasplante de la plántula. ¿Sí? Ok. Y luego, aquí tenemos alguna de las partes de la planta. ¿Sí? Nomás para darle un repaso.
Las yemas, que son la parte superior de la planta, donde se encuentran las secciones de la flor, ¿sí? Los brotes, los estigmas, el pétalo dentro de la flor. Y luego nos pasamos ya a las hojas, en la producción de fruto. El envés de la hoja, el envés es donde se dobla o donde se curva la hoja, como aquí lo vemos. Y luego, nomás que no puedo soltar el touch porque o si no se va a ver muy, muy pequeña las partes. El tallo, las hojas, los entrenudos, las nervaduras. Lo principal es que quiero que conozcan lo del en vez de la hoja, ¿sí? Y las nervaduras. Las nervaduras son como las células nerviosas o como si fueran las venas de la hojita de la planta, ¿sí? Esas sí quiero que se las aprendan definitivamente, las nervaduras. El en vez, ¿sí? El ápice de la hoja también. Las las raíces primarias son, son las primeritas que salen de la sección principal del tallo y la raíz, esas las raíces primarias, y las vellosidades y los cabellitos que salen de ellas son las raíces secundarias, ¿ok? Pelos radiculares también se le llaman, ¿ok? Bueno, de manera general, resumiendo, aquí tenemos los tipos de cultivo, los que son de fruto, principalmente, ¿sí? Que producen, vaya la redundancia, fruto a partir de una semilla, ¿sí? Los que son de bulbos o raíces, cebolla, papa, zanahoria, rábanos, betabel, ¿sí? Los que son de semillas y granos, como los garbanzos, las lentejas, el maíz, trigo, avena, sorgo, soya. La hoja, que es de lechuga, acelga, que es cilantro, ¿sí? Ah, y en el fruto también entraría el nogal, entraría la nuez. Ok, bueno, aquí vemos también lo recomendable que es cuando nosotros ponemos un cultivo, el siguiente ciclo agrícola no podemos poner ese mismo cultivo, tenemos que rotar. Sí, esa es una técnica agrícola, se le llama rotación de cultivos. Quiere decir que para no exceder am, la absorción de nutrientes del suelo, no exceder el deteriorar el ecosistema donde se encuentra sembrado ese cultivo, tenemos que hacer un tipo de rotación. Aquí sería, por ejemplo, si en un ciclo ponemos fruto, que es lo que casi siempre se pone, al siguiente ciclo es recomendable poner raíz o incluso hasta leguminosas, ¿sí? Después de este, se pueden poner un cultivo de hoja. Esto para dejar descansar al suelo, dejarlo descansar, que por ejemplo las leguminosas van antes de los frutos porque las leguminosas van a captar nitrógeno del ambiente y este puede ser devuelto al suelo para que le sirva en los cultivos de fruto que pongamos en el siguiente ciclo y no gastar tanto en fertilizante, ¿sí? A eso se refiere. Entonces es bien, bien importante que conozcan de esa técnica de la rotación de cultivos y esto porque si seguimos plantando, por ejemplo, frutos de ciclo a ciclo a ciclo, cada vez me va a bajar más la producción porque voy a estar llegando al límite de los nutrientes presentes en el suelo o disponibles en el suelo y eso me va a imposibilitar el desarrollo del cultivo. Entonces, lo recomendable es cultivos que me generen un balance en el ambiente, en el ecosistema y también en el espacio donde lo tengo cultivado, ¿sí? Y aquí están los que serían los tipos de rotación, como les dije en el anterior. ¿Sale? Ok. Por el momento eso sería dentro del tema que nos compete para ese bloque y dentro de ese tema. Más adelante hablaremos de ello en las clases y pues de esta actividad les solicito que por favor atiendan las instrucciones. Vamos a hacer anotaciones generales del video y vamos a hacer una especie de mapa, ¿sí? De un mapa mental con las principales partes que vimos del video. Por ejemplo, la rotación de cultivos, tipos de cultivos, la importancia de la siembra según el tipo de cultivo, los tolerantes según el pH, los tipos de cultivo por partes de las hojas. Lo que se puede hacer aquí es dibujar una plantita, ¿sí, chicos? Y luego, señalen la hoja,
con una flechita y que de ahí de la hoja salgan todos los cultivos que son a partir de la hoja. Señalen la raíz, todos los cultivos que son a partir de la raíz. Por ejemplo, dibújenle un fruto a la plántula o a la planta. Señalen el fruto con una flechita y luego de ahí que salgan todos los cultivos que son en la producción de fruto. Y así sucesivamente, ¿sí me explico? Y luego aquí ya nada más señalizar, por ejemplo, etapas vegetativas, etapas reproductivas. Las vegetativas son todas las que son en la producción de materia verde, eh, y reproductivas todas las que son a partir de la fructificación y la floración, ¿sí? Y terminar lo de los ciclos biogeoquímicos, eso sería todo. También en este sí les recomiendo hacer una listita en las familias de los cultivos. Y eso que les estoy mencionando, pues va a venir en el examen. Y también los tipos de cultivos según la temporada: otoño-invierno y primavera-verano. ¿Sale? En otoño-invierno, coliflor, brócoli, acelga, lechuga, zanahoria, ¿sí? Apio. ah, en el cultivo de también de semillas, algunas. Y en el cultivo de primavera-verano son todos los de fruto: pepino, calabaza, melón, sandía, chile, pimiento, tomate. ¿Sí? No están complicados al cabo. Ok, pues eso sería todo. Les agradezco por el momento. Hasta aquí llegaría el tema. Pasen una excelente semana, cuídense y nos estamos viendo. Hasta luego.